Bueno, perdónenme que es la primera vez que hacemos este servicio sin los pastores, que por cierto, ellos ahora mismo, para quien no lo sepan, están en Canarias porque están abriendo un lugar allí. Amén. Están ahí ahora mismo porque están abriendo un local y han conseguido abrirlo y establecerlo como una sede. Estamos a la espera porque ahora mismo ellos deben de estar también predicando allí y esperemos que se haya llenado de gente y esté rebosando y ya esté dando fruto. Amén. Entonces, ellos están allí y bueno, la pastora me ha confiado a mí hacer la prédica de hoy. Y bueno, pues no es la primera vez que predico, pero es la primera vez que lo hago ante una iglesia con tanta gente. Bueno, el Señor me ha ido hablando estos días y les voy a hablar lo que me ha dicho. El Señor me ha estado hablando sobre la mente de reino. Seguramente, o quizá no, ustedes ya lo han escuchado antes. No sé si lo han escuchado alguna vez que debemos tener mentalidad de reino. No sé si han escuchado hablar del reino de Dios. Bueno, pues yo lo había escuchado de oídas, pero yo nunca lo había estudiado en profundidad y tal. La verdad es que desconocía mucho del tema. Y quería investigar del tema porque he empezado a notar el reino. Ahora explicaré qué es para el que no lo sepa. La palabra reino, reino de Dios, ¿qué le sugiere? A mí la palabra reino me sugiere la monarquía. Sí, el reino, donde está el rey, la reina, ¿no? Donde gobiernan. Aquí en este país tenemos monarquía, pero yo entiendo que nuestro rey pues no gobierna, realiza otras funciones, no sé exactamente cuáles, perdón mi ignorancia, pero quien gobierna es nuestro presidente. Entonces, por eso creo que es muy diferente lo que está hablando la Biblia sobre el reino de Dios que lo que conocemos aquí en la tierra. Antiguamente era el rey el que gobernaba. El rey junto con la reina eran los que gobernaban en la tierra, bueno, en el territorio que estaban conquistando. Es muy diferente a lo que conocemos hoy. Hoy a nuestro presidente, que es el que gobierna, lo elegimos por voto. Antes no se elegía al rey por voto, era por linaje de sangre y ese tipo de cosas. Entonces, pero el reino de Dios es algo completamente distinto. El reino de Dios es un reino donde Dios gobierna. Mira, me está costando mucho explicarles lo que es el reino porque, bueno, parece muy simple, pero en verdad mientras lo estaba estudiando me doy cuenta de que es más... A veces sentía que se me venía grande el tema. Pero aquí estoy intentando explicárselo. Y lo intentaré dentro de mis limitaciones y a ver qué les parece. El concepto reino de Dios, que seguramente ya lo han escuchado en la Biblia, cuando habla de el reino de Dios se ha acercado o el reino de Dios está entre ustedes, cuando primero se empezó a hablar de esto, se empezó con Jesús. Cuando llegó aquí a la tierra, de hecho, lo primero que dijo fue... ¿Me pones el primer versículo, porfa? Marcos 1:15. Marcos 1:15. Ahí está. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es lo primero que empezó a decir Jesús cuando estaba aquí y empezó a predicar. El reino de Dios se ha acercado, alégrense, regocíjense.
Y no debemos confundir el reino de Dios con el reino de los cielos, porque son dos cosas distintas. El reino de los cielos es donde se encuentra Dios, es donde reside, donde está Él, su trono, sus ángeles. Eso es el reino de los cielos, es donde Dios reina en su magnificencia en el tercer cielo. El reino de Dios es el lugar de gobierno de Dios, es el gobierno. Una cosa es donde reina y otra es el gobierno. Es la extensión del reino de los cielos, por así decirlo. Jesús iba predicando sobre el reino de Dios a los fariseos. De hecho, era un tema muy importante para Jesús. De hecho, él no dejaba de hablar sobre el reino de Dios. Tanto es así que cuando resucitó de entre los muertos y se aparecía a sus discípulos, se estuvo 40 días hablando del reino de Dios. 40 días, imagínense lo importante que fue para él. En un principio, ¿qué es esto del reino de Dios? En un principio, Dios siempre quiso establecer un reino en la tierra. Es decir, empezó con Adán y Eva. Ellos reinaban sobre la tierra hasta que ocurrió lo que ocurrió. Separación, pecado, entró el mal, nos separamos de Dios. Es decir, pero Dios siempre estaba ahí. Luego estaba Noé, Moisés, cuando estaba el Levítico, las leyes de Levítico. O sea, Dios siempre estaba intentando que su pueblo, que siempre hubiese un reino en la tierra. ¿Qué pasa? Había un problema, y es que las personas, el ser humano, siempre se acababa corrompiendo. Dios como que lo intentó muchas veces, pero nunca consiguió establecer un reino porque siempre ocurría algo. O la gente terminaba volviéndose a sus malos caminos, o se contaminaban con otros dioses, o caían en pecado, se contaminaban en sus cuerpos. Y es más, también incluso llegaban a suplantar a Dios. De hecho, en un principio Dios reinaba aquí en la tierra. Él era el que reinaba, el que establecía las leyes, pero luego la gente empezó a inquietarse porque empezaron a perder la fe en Dios y dijeron, necesitamos que Dios mande a alguien, a una persona, un ser humano, a que reine. Y ahí es cuando empezaron los reyes, los monarcas. Y Dios lo aceptó. Dios elegía personalmente a un rey o a alguien para liderar el pueblo. Ahí se fue cuando empezó el declive. Y llegó un punto que incluso ya dijeron, ya no queremos más a Dios, nosotros elegimos al rey. Y es en el tiempo en el que estamos ahora también, ¿no? Es decir, Dios siempre quiso establecer un reino, pero la humanidad se corrompía. Pero el reino de Dios, que lo empezó a predicar Jesús, se empezó a establecer cuando llegó Jesús. El reino de Dios es revolucionario porque no es un reino de este mundo. Juan 18:36, ¿me puedes poner, por favor? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. El reino de Dios no es de este mundo, ya lo está diciendo claramente. Los fariseos, Jesús siempre le iba predicando a la gente sobre el reino de Dios, se está acercando, arrepiéntanse, y los fariseos le decían, ¿cuándo? ¿Dónde está ese reino? ¿Cuándo llegará? ¿Dónde está? ¿Me puedes poner Lucas 17:21, por favor? Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, ahora enumeraré las características de este reino, porque el reino desde ese momento ya estaba establecido, solo que no podían verlo, porque es un reino
invisible a los ojos, pero está ahí. Bien, el reino de Dios es el lugar de gobierno de Dios, repito, es donde Dios gobierna y nosotros, ¿qué papel tenemos en ese reino de Dios? Una vez somos hijos, nacimos de nuevo, nosotros morimos a este mundo y pasamos a ser ciudadanos del reino. Entonces, uno, para ser parte del reino, no puede entrar porque alguien te vote, ni siquiera porque Dios te ponga, es porque se nace. Para entrar al reino se debe nacer de nuevo. Y cuando te vuelves ciudadano del reino, todo cambia, porque ya no vivimos bajo las leyes de este mundo. Vive en medio del mundo físico el reino de Dios, pero está en la dimensión espiritual. Funciona con otras reglas, con otras leyes. Es un gobierno divino. Ya me habéis escuchado antes cuando estaba aquí orando. En el reino de Dios no existe la pobreza, no existe la enfermedad. No importa la condición en la que esté el mundo o este sistema en el que estamos, que nosotros somos ciudadanos del reino, donde todo funciona diferente, independientemente de cómo está este mundo y este sistema, que es el mundo que vemos. Pero el mundo que no vemos, que es el reino, es mucho más real que este. Pero para notar su existencia o para palparlo, no es tan fácil. De hecho, a mí me está costando, pero por eso estoy predicando esto, porque recién estoy empezando a conocer y a ver el reino. Y me está costando explicarlo también, porque esto es nuevo también para mí. Romanos 14, 17, por favor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es gozo, paz y justicia. En el reino de Dios no hay injusticia, no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay pobreza y nada de eso. ¿Por qué? Porque todo eso te pertenece a otro reino, que es el reino de las tinieblas. Hay dos reinos en el mundo espiritual, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y estos dos mundos no pueden mezclarse. La cuestión es, ¿en cuál vives tú? He aquí, el reino de Dios está entre nosotros. Vuelvo y repito, el reino de Dios es el gobierno de Dios espiritual e invisible, establecido entre los hombres y dado por el Espíritu Santo. Como he dicho antes, para poder nosotros entrar al reino, tenemos que recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos sella y el que nos garantiza que somos herederos del reino. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, ese reino invisible vino a vivir en nosotros. Lo portamos. Ese reino de Dios lo llevamos todos nosotros junto con el Espíritu Santo. Cuando vas al trabajo o cuando vas con tus familiares, estás portando el reino. Es decir, independientemente de cómo está el mundo, de cómo están tus familiares, si alguno tiene problemas o tiene una enfermedad, está pasando por problemas financieros, tú portas el reino en ti. Por eso hay que extender el reino a los demás. Nuestra ciudadanía ya no es de la tierra, sino en los cielos. Por eso es que la pastora siempre nos dice que estamos aquí de paso. Esta no es nuestra casa es ahí arriba. ¿Qué implica estar en el reino?
Cuando uno se vuelve ciudadano del reino de Dios, todo cambia porque implica adquirir derechos de reino. Es como cuando emigras a un país y te haces ciudadano, adquieres unos derechos. Lo mismo ocurre cuando naces en el reino de Dios, adquieres unos derechos. Puedes no quererlos, o sea, puedes no demandar esos derechos, pero los tienes. Implica adquirir derechos de reino, es decir, la sanidad se vuelve un derecho del reino y por lo tanto del ciudadano. La liberación es un derecho del ciudadano, la prosperidad es un derecho del ciudadano, la salvación es un derecho del ciudadano, la restauración, la bendición, todo eso es derechos de reino. Entonces, cuando nacemos de nuevo y nos hacemos herederos del reino, tenemos todos estos derechos. Son impresionantes. O sea, estoy hablando de sanidad, liberación, prosperidad, salvación, restauración, todo lo bueno. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz todas las cosas que nosotros los ciudadanos podemos gozar. Él hizo que nos ganáramos esos derechos. Si usted ha recibido el Espíritu Santo y ha nacido de nuevo, usted es un ciudadano, porta todos esos derechos y representas al gobierno de Dios. Por lo tanto, todo esto que acabo de decir, sanidad, liberación, prosperidad, salvación, restauración, bendición, tiene que formar parte de ustedes. ¿Por qué a veces no se manifiesta esto que estoy diciendo? Porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Todavía, aunque algunos ya hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo, algunos todavía no hemos muerto. Para nacer de nuevo, uno tiene que morir primero, y algunas personas nunca terminan de morir. Porque morir implica entregarlo todo a Cristo. Y hay personas, me incluyo porque aún estoy aprendiendo esto, que aún estamos aprendiendo a morir a muchas áreas de nuestra vida. El área financiera a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho. Estoy aprendiendo y estoy empezando a ver cómo funciona el reino en esa área, en las finanzas. La sanidad es un derecho. La enfermedad no puede existir en nosotros. Si está, es ilegal. Por eso, si la enfermedad llega a su vida, porque le llegue el síntoma, no puede estar en su cabeza asumiendo que eso es verdad, porque es mentira. La enfermedad no existe. En la salud de reino, la enfermedad no existe. Si usted está teniendo síntomas, no lo declare, no lo haga real en su cabeza, no lo baje al corazón, no lo haga real, porque de ahí es donde, eso es lo que contamina al hombre. Luego lo empieza a decir con la boca y lo declara y entonces se hace realidad. Llega la enfermedad. El médico le dice, tiene un diagnóstico, usted tiene esto. Si usted lo cree, lo va a tener. Pero debo decirle una cosa, en el reino de Dios esto no existe. Y esto es lo que hace que no todo el mundo pueda experimentar estos beneficios o estos derechos, porque todo esto que estoy diciendo no es fácil de creer. No es fácil de asumir y yo lo estoy empezando a aprender de una forma muy intensa. La pobreza tampoco existe. Por lo tanto, aunque usted no tenga trabajo, como he dicho antes, el Señor siempre provee. Y esto yo lo he estado experimentando también porque pasé mucho tiempo sin trabajar, temiendo cómo voy a vivir, de lo que me va a faltar, pero sin embargo debo decirles que nunca me ha faltado nada. Amén. Y eso es una lección que me ha estado dando el Señor estos meses, estos años.
portamos, el reino también es poder. Es decir, no podemos hablar del reino de Dios sin hablar de poder. Cuando la pastora se pone a ministrar y el Espíritu Santo le ministra a usted, o incluso ha habido personas que han recibido milagros cuando la pastora ha estado orando por ellos, han sanado enfermedades o situaciones en sus vidas se han cambiado. ¿Por qué ocurre eso? Porque la pastora se mueve mucho en el reino, lo cree. O sea, ella vive en ese reino todo el tiempo. Ella nunca la he visto enferma, nunca. Y ella, pues, es que vive en el reino y yo lo puedo ver porque paso mucho tiempo con ella. ¿Y por qué tiene poder ella? Le ha sido otorgado todo ese poder porque el reino es poder. Las iglesias últimamente no hay poder porque no hay reino. Y esto es lo que diferencia una iglesia que tiene poder de otras, que no viven con la mentalidad de reino, no viven creyendo. Eso es lo que le falta a esa gente, es creer en todo esto que estoy diciendo. Porque se nos ha dado poder con autoridad para tener dominio sobre la tierra y para expandirnos, porque el reino de Dios es expansión todo el tiempo. Todo eso hay que declararlo, por lo tanto, cuando a usted le llegue el problema, la enfermedad, los problemas económicos, declare que eso es ilegal y que se va fuera en el nombre de Jesús. Porque es mentira, porque en el reino todo eso no existe. Cambiar esta forma de pensar no es fácil, a mí me está costando, porque implica morir a uno mismo, implica creer sin ver, implica lanzarse a un abismo y creer que Dios te va a sostener cuando no ves las manos de Dios sosteniendo. Yo lo he tenido que vivir y duele. Déjenme decirles que duele mucho. El Señor me ha estado puliendo y no es fácil creerle a Dios cuando no ves y ves que todo está igual, pero en el mundo espiritual está todo moviéndose, pero no lo ves porque vivimos aquí. Pero sí, pero existe, es verdad, es real todo, en serio. Hay que cambiar la manera de pensar de una naturaleza caída, de una naturaleza de este mundo carnal, de este sistema que te dice que nos infunde miedo de Dios no te va a proveer, tienes que buscar cualquier solución a tus problemas donde sea, ten miedo, ansiedad, porque si no, no vas a poder vivir, tienes que buscarte la vida como sea, si no vas a morir de hambre. Todo eso es miedo de este sistema. Y eso no tiene lugar en el reino, porque Dios pagó el precio. Nos entregó estos derechos. Necesitamos una mentalidad de expansión, de grandeza, de reino. Voy a hablar ahora de las características del reino. Número 1, el reino de Dios es espiritual, por lo tanto no se ve. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ponme 1 Corintios 4:20, porfa. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si vives bajo las leyes de este gobierno, de este reino de Dios, si logras vivir como ciudadano del reino, reclamando todos tus derechos, entonces vives por encima de las leyes de este mundo. Nos volvemos ilimitados. ¿Cuál es el límite? Pues hasta donde el límite está hasta donde usted crea, hasta donde usted tenga fe. En esto no hay límite. En Dios somos ilimitados. Estamos por encima de las leyes de este mundo. 3.
El reino se puede experimentar en este mundo, pero para que se manifieste en este mundo, primero se tiene que manifestar en el reino espiritual. Lo que hace que las cosas sucedan, cuando dices, aquí Dios hizo algo, eso que anhelamos ver a veces, los milagros, demostraciones de poder, todo eso primero tiene que suceder en el mundo espiritual para que luego se manifieste en este mundo, en el mundo material, terrenal, sí. Pero se puede experimentar. Pero primero en el reino espiritual. Entonces, yo decía antes, hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La cuestión es, ¿dónde está usted? Para vivir en el reino de Dios, esta es también una de las razones por la que quizá no se experimenta el reino de Dios, porque primero hay que remover el reino de las tinieblas, porque los dos reinos no pueden existir uno con el otro. Entonces, si usted vive en el reino de las tinieblas, no puede ver el reino. ¿Y qué es el reino de las tinieblas? Es el reino de Satanás. Es el reino del diablo, el reino de este sistema, de este mundo. Cuando el diablo fue sacado del paraíso y fue lanzado a este mundo, él empezó a reinar en este mundo y empezó a crear un sistema caído. Y es este sistema en el que hemos nacido y en el que hemos crecido y nos han educado con este sistema, con esta forma de pensar limitada, de miedo, de depresión, de ansiedad, hay que trabajar toda la vida y no dedicarle al Señor, no dedicarnos a disfrutar, no dedicarnos a vivir para Dios, sino que nos esclavizamos en las cosas de este mundo. Eso es el mundo de las tinieblas. Y hay mucha gente que se esclaviza en el trabajo por miedo, porque este sistema le ha infundido un miedo de que si no trabaja 24/7, no come, o que algo mucho peor podría pasar, pero eso es mentira. Eso es el reino de las tinieblas, este mundo, este sistema. Cuando los compañeros del trabajo te dicen, no lo sé, te van diciendo cosas, te van lanzando dardos, la gente de este mundo te lanza dardos cuando dices que vas a la iglesia, cuando te dice que estás sirviendo a Dios, te van diciendo eso es una pérdida de tiempo, eso es una secta, eso es otras cosas peores han dicho. Eso es mentira, los milagros no existen. Quieren que creas en el mundo caído, que es el reino de las tinieblas. Entonces, si usted se encuentra en medio de los dos reinos, no se lo aconsejo. Yo he estado ahí. Porque está un pie en el reino y un pie en el mundo. Y yo estuve ahí. Y es horrible porque la misma Biblia lo dice. Uno no puede estar en el reino y a la vez estar en el mundo porque se vuelve de doble ánimo. La Biblia lo llama doble ánimo. Significa inconstante en todos sus caminos. Se vuelve inconstante. O sea, nunca termina nada porque no sabe qué hacer, siempre hay mucha indecisión, no sabe qué creer y es un estado muy horrible que no se lo deseo a nadie porque se vuelve una persona que no cree en nada, inútil, como que no saben qué creer, indeciso, inseguro, porque va a la iglesia pero luego va al mundo, es una cosa pero luego otra y se anulan los dos reinos. Eso es el choque de reinos. Cuando se chocan los reinos y usted está en medio, pues le aplasta. De hecho, Dios dice, ojalá fueras tibio, ojalá fueras caliente o frío, pero tibio es aún peor. Y bueno, te puede, bueno, no sé si te enloquece, pero sí que, bueno, estar entre los dos reinos es muy agonizante.
Mateo 12, 28, porfa. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. Si usted quiere reclamar sus derechos como ciudadano del reino, lo tiene que arrebatar como suyo, con violencia. Lo tiene que declarar. Cuando venga la enfermedad, le dice, te vas fuera en el nombre de Jesús. Cuando vengan los problemas, los tiene que echar, no los puede dejar que entren en la mente. La batalla es en la mente, no puede dejar que entren aquí. Y que luego lo termines declarando por la boca. Lo tiene que sacar de su mente lo antes posible. Las tentaciones también. No pueden entrar en la cabeza. Se tienen que ir. Y es algo que tiene que hacer usted. Dios le va a ayudar, pero usted tiene que hacer su parte. ¿Por qué los cristianos no siempre experimentan estas cosas? Lo he dicho antes. Porque a veces la gente no ha muerto del todo a este mundo, porque le gusta este mundo, le gusta el ocio, lo que le ofrece, los placeres de la carne, le gusta salir de fiesta, le gusta beber alcohol, le gustan las drogas, le gustan los placeres que te ofrece este mundo, la carne. Las orgías, bueno, ese tipo de cosas. Pero ya no, también pueden ser cosas que no son tan evidentes. Pueden ser simplemente lo que sea que le guste a tu carne y que te esté apartando de Dios. Puede ser el exceso de entretenimiento. No digo que el entretenimiento sea malo, pero cuando es en exceso, eso también te apaga el espíritu. Cuando ves muchas series, muchas películas, juegas muchos videojuegos, cuando dedicas mucho tiempo al ocio, no es que sea malo, pero en exceso le estás dando demasiado a tu carne, lo estás engordando con lo que te gusta. Y eso apaga el espíritu. Entonces, hacer eso, engordar el cuerpo, la carne, hace que uno no muera a este mundo porque le gusta. Y cuando digo esto, claro, a la gente que le gusta el mundo, pues no le gusta lo que le digo, lógicamente. Es un proceso. Otro motivo por el que a lo mejor no experimentamos esto es por desobediencia. Cuando Dios te manda a hacer algo y no lo haces, o cuando tardas mucho en hacerlo, eso es desobediencia. Ese puede ser un motivo por el que no experimentamos estas cosas, estos derechos. O tercero, porque no ha nacido de nuevo. Porque para nacer de nuevo se tiene que morir. Y para morir, pues se tiene que entregar por completo uno a Jesucristo. ¿Por qué debemos entrar en el reino? ¿O para qué sirve entrar en el reino? Para ver cambios en la vida y en el mundo. Si usted quiere cambiar su vida, quiere cambiar el mundo, lo que le rodea, si quiere cambiar las atmósferas de donde usted está, ya sea en el colegio o en el trabajo, si usted quiere cambiar la atmósfera, primero se tiene que llenar de esa atmósfera. Y para llenarse de esa atmósfera necesita reino, para expandir la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo. Recordemos el Padre Nuestro. Para hacer la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo, tenemos que expandir el reino, porque el reino es la voluntad de Dios. Número 3, para subyugar. El reino sirve para subyugar la naturaleza caída. Subyugar significa estar por encima de. ¿Qué se puede subyugar estando en el reino? El miedo, la enfermedad, los problemas, la salud. Y número 4, para traer orden en su vida. ¿Por qué? Porque este mundo es desordenado. Es Dios quien trae orden. Y a veces no entendemos por qué, pero pasamos por un montón de pleitos en las familias, por ejemplo, o allá donde estamos. Es como que hay mucho espíritu y el reino se encarga de poner orden en todo ese caos, en el ambiente espiritual.
Hay un versículo que nos profetizó el pastor hace un año que dice: regocíjase, manada pequeña, porque me es complacido entregaros el reino. Creo que no está ahí, ¿eh? Ahí no está. Regocíjase, manada pequeña, porque se me ha complacido entregaros el reino. Eso es una promesa de Dios. A nosotros, que somos una manada pequeñita, nos ha querido entregar el reino, así que le tengo buenas noticias. Esta es una iglesia de reino. Luego también dice otra cosa. Si usted está muy enfocado en el dinero, está muy enfocado en que Dios le supla, o en ganar mucho dinero, o bueno, sí, en las cosas materiales, no solo el dinero, en las cosas materiales, en todo lo que usted desea, difícilmente va a ver usted el reino. Porque el reino dice, la Biblia dice, buscad primero el reino de Dios, primero, y el resto será añadido. Las necesidades, Dios sabe que tenemos necesidad, no nos va a dejar sin eso, pero que no sea el centro, que no sea lo más alto de lo que usted busca de Dios. Si usted busca a Dios por dinero, no va a verlo, no lo va a ver, porque la motivación de su corazón está contaminada. Pero eso no significa que Dios no se lo vaya a entregar si se lo pide, pero con un corazón limpio, con intención. Si usted le pide finanzas al Señor, que sea para expandir su reino, que sea con un propósito, no solo para usted llenar su carne, porque en ese entonces eso le va a condenar a usted. Buscad primero el reino de Dios y el resto será añadido. Por último, y con esto termino, ¿cómo se entra al reino? Pues Nicodemo fue un fariseo que le hizo esa pregunta a Jesús, o bueno, no le hizo esa pregunta, pero le empezó a decir a Jesús, ¿cómo es que todas estas señales que estás haciendo, Jesús, todos estos milagros, cómo es que ocurren? Creo que le estaba preguntando y Jesús le responde, de cierto te digo que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le dice, ¿pero cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Volver otra vez al vientre de mi madre? Y le dice, no, es que no estamos hablando de nacer de la carne, estamos hablando de nacer del agua y del espíritu. Es decir, para entrar al reino, ¿cómo se entra al reino? Naciendo de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, reclame sus derechos, porque Dios los pagó. Cuando trajo a Jesucristo a morir por nosotros, nos dio todos esos derechos. La salud es nuestra, las finanzas son nuestras, la prosperidad es nuestra, la salud mental, las emociones, la depresión se tiene que ir. O sea, todo eso ya no puede formar parte de nuestras vidas. Tenemos que pasar al siguiente nivel, porque Dios quiere un pueblo saludable, próspero, pero enfocado en Dios. Por lo tanto, y termino, para nacer de nuevo hay que morir y resucitar por medio del Espíritu Santo. Esto es vital. Y yo he estado luchando mucho con morir, porque todavía tengo muchas áreas que aún no se las he entregado a Dios. Ya les he compartido una, que es las finanzas, porque a mí me cuesta dar. Pero el Señor me está sanando esa área. Estoy muriendo a esa área, por así decirlo. Y gracias a que estoy muriendo a esa área, estoy empezando a ver las finanzas del reino, porque en el reino no existe la inflación, no existe el desempleo, no existe... Ahí no hay límite, los recursos son ilimitados. Y lo estoy empezando a ver. Y les animo a que ustedes también lo experimenten. Amén. Bueno, pues por último, si nadie quiere añadir algo más, pues voy a orar. ¿Sí? Vale. Pues Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra que me has dado.
he hablado a la Iglesia lo que he considerado que tú querías que yo les dijera. Espero haberte sido de utilidad, Padre. Este tema me ha sido muy gratificante estudiarlo y poder presentarlo, Padre. Me ha servido de mucho. Es algo que estoy viviendo, es algo real. Yo te pido, Padre, que estas personas también puedan entender cuánto nos has dado y cuánto tenemos a nuestra disposición gracias a que tú diste tu vida por nosotros, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a renovar nuestra mente, a quitarnos esta naturaleza caída, a morir a todas las áreas, Padre, para que podamos ver tu reino y podamos vivir en expansión, vivir en gobierno, Padre. Somos ciudadanos de tu reino. Ahí la enfermedad no existe, lo repito las veces que haga falta, la enfermedad no existe, la pobreza no existe, allí los problemas mentales no existen, la depresión no existe. Ahí solo hay gozo, paz, justicia, abundancia, prosperidad y todo lo bueno que a usted se le pueda ocurrir. Yo declaro todo eso en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.